Oremos. Amado Padre, te damos las gracias por este día y te rogamos, pues, Padre, para que nos ayudes en esta mañana de esta enseñanza que es tu palabra, que la podamos comprender, vivirla y ponerla en práctica. Te rogamos todas estas cosas, Padre, ayúdame para que no sean mis palabras y que no sea yo, Padre, el que hable, sino que seas tú, Señor. Ruego, Padre, tu bendición, que tu Santo Espíritu, Padre, nos enseñe, nos corrija y nos instruya en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Cristo. Quiero que veamos en Mateo, capítulo 27, versículos 62 y 63. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. El versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Hay personas en este tiempo, hermanos, que todavía siguen adorando a un Cristo estático, un Cristo clavado o pegado en un solo lugar. Por falta de conocimiento, hermanos, que no conocen, quién sabe, las Escrituras, Cristo resucitó al 3er día. Vamos a leer otra cosa más. En Isaías, capítulo 46, hay muchas personas en este tiempo en el cual están tan equivocados de creer que todavía Cristo está clavado en la cruz y que todavía hasta el día de hoy permanece ahí. Pero dice el Señor: a quien me semejéis, 46:5, a quien me asemejáis y me igualáis y me compararéis para que seamos semejantes. Entonces muchas personas sacan oro, le llevan a este Cristo y le llevan oro de bolsa y pesan plata con balanza y alquilan un platero para hacer un dios de ellos y se postran y lo adoran. Muchas personas hoy en día lo están haciendo. Yo recuerdo, hermano, cuando yo era católico, en los tiempos de octubre, ahora que se acerca el 21 de octubre, yo hice una manda por 5 años. Pero bueno, yo no tenía conocimiento. Pero tenía tanta fe en el Nazareno de Portobelo. Y hacíamos un sacrificio tan grande, caminar, hermano, de noche, para llegar al día siguiente allá, para adorar a un Cristo que está estático, que no se mueve, a un Cristo que no oye, a un Cristo que no habla, a un Cristo que usted le puede gritar, a un Cristo que no ve. Entonces, hermano, se lo echan sobre los hombros, dice. Yo lo hice. Lo llevé y me metí a cargar eso, hermano, que pesaba tanto, pero yo me sentía tan bien, porque decía, el peso, ¿qué importa que me duela
la espalda o lo que sea, pero lo hacía con tanta fe. Y dice, se lo echan sobre los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan y ni libra de la tribulación. Dice Dios, acordado de esto y tened vergüenza y volveos vosotros prevaricadores. Entonces, hermano, estamos viendo, hermano, que muchas personas están confundidas. Ya Cristo, hermano, Él resucitó. Ahora vamos a tener un pantallazo acerca de ejemplos, de versículos, porque este tema lo traigo como una enseñanza a la iglesia. El Señor dice, habló a menudo de sufrimiento y pasión venidera, pero no dejó de incluir la nota del triunfo final. Veamos prueba del hecho histórico. Con todo, Dios hizo lo inesperado. Después de ser sepultado honorablemente y poco antes del atardecer del viernes, el cuerpo de Jesús permaneció en el sepulcro durante 3 días. Hay muchas pruebas, hermanos, de que Jesús realmente fue sepultado. Vamos a ver algo más. En la predicación primitiva, Hechos. Tengan su Biblia en mano que vamos a leer bastante. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 29. Dice así la palabra del Señor. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándola, dice, del madero, lo pusieron en el sepulcro. Una prueba, mas Dios lo levantó de los muertos, versículo 30. Entonces, hermano, vemos una prueba de la predicación primitiva, donde vemos, hermano, que el Señor murió, el Señor fue sepultado y el Señor resucitó. Y dice en Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4, 6, 4. Mire esto tan claro, hermano. 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Él es Dios. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, hermano, nosotros andemos en vida nueva. Hay que andar en esa vida nueva. La otra vez hablé acerca de eso. Así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice también, hermano, porque somos sepultados juntamente con Él. También, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 15, 4. Dice así, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Se dieron cuenta? Y dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 15:4 dice, y que fue sepultado
sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto no es un Cristo que está estático pegado en una pared. Este es un Cristo que resucitó, que Él está vivo. Ese es el Cristo viviente. Entonces, hermano, muchas personas están confundidas en cuanto a esto. Dice también, hermanos, en Marcos, pruebas. Marcos, capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, Marcos 15, 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, ya haciendo venir al centurión y le preguntó si ya estaba muerto. Ya el Señor estaba muerto. Y dice, e informando por el centurión, dio el cuerpo a José. Y dice en el versículo 46, el cual compró una sábana y quitándola, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Y qué dice el versículo 47? Y dice, y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Ya estaban mirando. Entonces, hermano, hay que poner toda nuestra mirada en el Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó. Hay que poner la mirada en Él, porque Él resucitó, Él es espíritu. Entonces, hermano, la iglesia debe de tener esa confianza total en ese Cristo, en el Cristo de Dios viviente. Es el Cristo en el cual nosotros debíamos de amar constantemente en nuestras vidas. Ese es el Cristo. Cuando uno no conoce de esto, imagínense lo que uno pone cuando no conoce de esto. Yo me iba a ese lugar y ponía toda mi fe, hermano, en ese Cristo, a cambio de que me ayudara en alguna sanidad, quién sabe, del cuerpo, no recuerdo para qué era, pero sí, hermano, era disciplinado en esto. Me ponía mi sotana morada, como la que se ponen, con bastante fleco brillante, y hermano, y anhelaba que llegara ese día para estar ahí con toda esa multitud. Quién sabe, usted no lo han hecho. Y tampoco quiero que nadie haga esto, porque eso no está bien. Entonces, hermanos, es importante que pongamos esa mirada en Él. Esa mirada hay que ponerla. No podemos dejar de mirar a Jesucristo. No podemos dejar de mirar. Cuando dejamos de mirar al Señor, entonces nuestras vidas se va desvaneciendo, como cuando usted pone un hielo y se va, a cada momento va derritiéndose ese hielo. Y llega el momento, hermano, que usted vea ese hielo, está derretido solamente agua. Entonces nosotros tenemos que poner esa mirada en el Cristo que murió, en el Cristo que resucitó, hermano. En esa es la fe que tenemos que poner en Él. Esa es la confianza que tenemos que poner en Él. Ustedes han podido ver que siempre hablo de esto.
de esa confianza, de ese amor al Señor. Y hay muchos que han dejado ese amor al Señor y se han desviado, volviéndose a amar nuevamente. Ustedes saben a quién, a Satanás. Entonces, hermanos, es importante que nosotros miremos, reflexionemos, hermanos, de la muerte del Señor. Hay que reflexionar. Reflexionemos. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces veamos en Juan. En Juan capítulo 19. 38. Juan 19, 38 en adelante. Después de todo esto, dice la palabra del Señor, de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Hay otra prueba, hermano. Otra prueba más. Dice que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puestos ninguno. Entonces, hermanos, vemos que el Señor murió y que fue sepultado. Mucha gente no cree en esto. Mucha gente, hermano, no cree en esto. Pero nosotros los cristianos sí creemos en esto. Entonces, hermanos, las mujeres hallaron rodada a un lado enorme la piedra que tenía, que tapaba la entrada de la tumba, y temieron, dice, que alguien hubiera robado el cuerpo. Veamos en Juan ahí mismo, 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, imagínense esta mujer. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y a otros discípulos, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otros discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro atrás, él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Entonces, hermano, ahí vemos, hermano, otra evidencia más. Otra evidencia más, hermano. La resurrección de Cristo, vamos a ver en Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vemos la resurrección de Cristo. Hechos 1:3. Dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, hermano. Dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Entonces, hermano, se presentó vivo el Señor cuando resucitó. Evidencia de que el Señor está vivo, apareciéndole durante 40 días. Siguió el Señor hablándole acerca del reino de Dios. La importancia de todo esto, hermano. Todo cristiano, hermano, todo cristiano
que ha sido lavado, que ha sido limpiado, que tiene el Espíritu de Dios, debe de tener esta misma actitud del Señor. De hablarle a las personas de que Cristo murió, de que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Enseñándoles a las personas, a todo ser viviente, que ese Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó, vendrá nuevamente. Y estamos preparados para eso. Estamos preparados para cuando venga ese encuentro con el Señor. Estamos listos, estamos preparados, estamos consagrados, estamos santificados, estamos viviendo una vida llena de fe para con Él, para con Dios. Porque Él está vivo, hermano. Él está esperando de nosotros que sigamos su ejemplo, que sigamos sus pisadas. Eso está esperando el Señor. Él no es un Cristo estático. Él no es un Cristo que está parado ahí. Él no es un Cristo que usted le puede gritar y llevarle oro, cuantas cosas que no sabe, ni ve, ni oye, ni camina. Pero el Cristo que nosotros adoramos es el Cristo que está vivo. Está en usted y está en mí. Ese es el Cristo. Ahí le está tocando a ese Cristo en su corazón. Ahí le está tocando, es donde tiene que tocarle para que comprendamos de que Él está vivo y que podemos suplicarle aún por cualquier cosa que nosotros necesitemos, porque Él está vivo. Él no es un Cristo estático. Él es un Cristo vivo que está esperando de este pueblo, que está esperando de esta iglesia de Río Bajo, que miremos totalmente a Él, que lo miremos, que Él está vivo y no está muerto. Vivo está, Señor. Él vive en ti, vive en mí. Y por Él respiramos, y por Él caminamos, y por Él podemos cantar, y por Él podemos venir a congregarnos, por Él, porque Él es el dueño, el autor de todas las cosas. Entonces, hermanos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, la evidencia de que se presentó. En Romanos capítulo 4, 24. En Romanos capítulo 4, 24. Dice en Romanos 4, 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada esto, a lo que creemos en Él, que levantó los muertos a Jesús, Señor nuestro, lo que creemos en Él. Cuando hablamos de creer de verdad en el Señor, cuando creemos de verdad en el Señor, no queremos irnos de Él. Queremos hacer su voluntad. Queremos ser obedientes porque es Él el que va a pedir cuenta a cada uno. Entonces, hermanos, en 2 de Corintios, veamos en 2 de Corintios 4:14, dice la palabra del Señor, otra evidencia más, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Vio este versículo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, hermano, es importante, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará, la cual operó en Cristo, resucitándole
de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, en el cual tenemos, hermano, que mirar fijamente, hermano, porque está vivo. Él está vivo, Él nos está viendo. Él ve todas nuestras preocupaciones, Él ve todas nuestras necesidades, Él ve todos nuestros dolores, Él ve todas nuestras angustias, Él ve todos nuestros problemas que hay en nuestras vidas. Él la ve, porque Él está vivo, hermano, y Él lo puede hacer. Entonces, Él está ahí. Siempre, hermano, yo le digo que Él está ahí. Hay veces no lo sentimos. ¿Por qué no lo sentimos? No lo sentimos porque nuestra vida, hermano, no anda bien delante de Él. Y Dios no se agrada, como le leí la otra vez, Dios no se agrada de un hijo desobediente. ¿Cómo podrá Dios escucharle si la vida que está llevando va sin rumbo, como un barco a la deriva, que no tiene rumbo para dónde coger? Entonces, hermanos, a ese Jesús hay que mirarlo detenidamente. Bien, bien. Mire bien. Él está vivo. Bien. Entonces, hermanos, ese versículo que le leí ahí está en Efesios 1:20. Vemos las apariciones del resucitado. Eso no quedó ahí. El Señor resucitó, pero también hubo apariciones de Él. Todavía más decisiva para la fe de los discípulos fueron las apariciones de Jesucristo, variadas y convenientes. Y aquí una lista en Judea. Dice, hermano, que Jesucristo se le apareció a las mujeres en Mateo 28:9. Jesucristo se le apareció a las mujeres. No que Él murió, pues no sabemos nada de Él y ya se fue. ¿Y qué pasó? Se apareció a las mujeres Jesucristo. Se le apareció a las mujeres. También a María Magdalena. Lo vemos en Juan 20:11-18. Se le apareció a María Magdalena. También el Señor se le apareció a los 10 apóstoles. Lucas 24:36-49 y Juan 20:19. Después a los 11 apóstoles, a los que se habían reunido en Hechos 1-9, se le apareció el Señor. Entonces está vivo. El Señor está vivo. A más de 500 personas, a más de 500 hermanos se le apareció. Primera de Corintios capítulo 15:6. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15:6. Primera de Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Entonces, Él vive. Él vive. Y no está muerto. Entonces, si hay muchas personas que creen en Jesucristo, pero equivocadamente, hermano, y ponen toda su esperanza en un nazareno que no se mueve, en un nazareno que no ve, en un nazareno que no camina, en un nazareno que no habla, en un nazareno que no escucha, pero el nazareno, el que le estoy hablando aquí, en la palabra del Señor, está vivo. Está vivo, hermano, y está entre nosotros. Veamos otra cosa más. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Cristo no hubiera resucitado? Si Cristo, hermano, no hubiera resucitado, no habría iglesia. ¿Cómo nos podríamos congregar nosotros?
porque dice en Mateo 16, 18. Vamos a leer Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, hermano, él anunció que establecería su iglesia. Y entonces, ¿la iglesia de quién es? De Mengano, de fulano, del pastor. ¿De quién? De Cristo. Es de Cristo la iglesia. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, no habría iglesia. Pues, hermano, nosotros debemos de estar agradecidos que podemos congregarnos aquí en la iglesia. Debemos de estar diciendo todos los días al Señor, te alabo, Señor, bendito sea tu nombre, porque ha sido tan bueno. Hemos sido añadidos a la iglesia de los salvos. Y muchos hermanos se desconectan de la iglesia de los salvos. Ah, bueno, como siempre digo, el Señor me conoce. Y es un privilegio estar dentro de la iglesia del Señor. Entonces, hermano, el segundo paso. Entonces, si Él no hubiera resucitado, el Espíritu Santo no estaría aquí tampoco. ¿Cómo estará para guiarnos o santificarnos? Entonces, hermanos, vemos que el Espíritu Santo está. Otra cosa más. En Romanos capítulo 8, 14. Romanos 8, 14. Dice, porque todos, usted y yo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tercero, no habría predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a predicar? ¿Qué podría predicar si el Señor estuviese aún en el sepulcro? ¿Qué puedo decir yo? Predicaría, bueno, el Señor todavía está en el sepulcro. Y el que quiere puede ir a Jerusalén y a verlo allá, que todavía está sepultado. Pero ya Él resucitó. Entonces no habría predicación. ¿Qué se podría predicar si el Señor estuviese aún en el sepulcro? Pero ya Él resucitó. Y podemos predicar a las personas el evangelio, el Cristo que murió, el Cristo que fue sepultado y el Cristo que resucitó. Cuando nosotros somos bautizados, resucitamos con Cristo. El quinto paso, no habría cena, hermano. No habría cena. La Santa Cena no habría. Entonces, sí, ¿qué haremos, pues? Y así, hermanos, como ustedes ven esto, todavía hay personas dentro del pueblo de Dios que no toman la Santa Cena. Y es un gran privilegio tomar la Santa Cena. Si usted va para algún lugar, lleve su pan y su jugo y tómala y cumpla con eso, con ese mandamiento. Porque es un mandamiento.
Si usted va a un lugar que no hay iglesia por allá o se fue no sé a qué, lleve su pan y su jugo y cumpla con eso. Es un gran privilegio comer y beber. Entonces, hermano, el quinto dice, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 11, 25 y 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de quién, en memoria de mí. Por eso que es importante, hermano, tomar la Santa Cena. No nos descuidemos, hermano, que un día usted no la va a tomar porque, no, bueno, no sabemos. Pero hay que tener cuidado con esto. Mucho cuidado. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, también, hermanos, el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, hermano, eso es importante que esté dentro de la iglesia. Mire, antes de comer y beber, ¿cómo está usted? Y yo, porque me incluyo también. Pruébese. Si ha cometido pecado en el transcurso de esta semana, pidan a Dios perdón. Él es amplio para perdonar. Todos los días el Señor nos perdona. Y Él no se cansa de perdonar. Entonces tenemos que pedirle perdón a Dios y tomar la Santa Cena. Cuando nos deslizamos por cualquier desliz, que nos deslizamos a veces y pecamos contra Dios. Porque no estamos tomando la Santa Cena y no nos estamos probando a sí mismos para ver realmente cómo estamos delante de Dios. Voy a estar tomando la cena en fornicación. Voy a estar tomando la cena en mentira. Voy a estar tomando la cena el más bravucón. Voy a estar tomando la cena en el hogar peleando con la mujer. Voy a estar tomando la cena no cumpliendo con nada del Señor. Por eso que manda que nos tenemos que probar. Y es un gran privilegio. Probémonos para que la iglesia, hermano, completa, hermano, pueda alabar en espíritu y en verdad, para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar dentro de la iglesia, todos unidos. Entonces, hermano, el sexto, si Él no hubiera resucitado, tampoco habría líder del Señor el domingo. Ese más vivo recuerdo de su victoria sobre la muerte en el sepulcro, pues en esencia Él se levantó de entre los muertos. En el séptimo y por fin habría esperanza, hermano. Ni justificación para nosotros. Pero Él vive, hermano. Y vive en nosotros. Él en nosotros. En la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27 y Romanos 4:25. Entonces, hermano, Él vive. Una cita importante es esta. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Y si Él no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más desdichados del mundo. Sin vida, sin esperanza, hermano, y sin favor de Cristo, hermano. Si Él no hubiera resucitado, ¿qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de nosotros, hermano, que hemos tenido ese gran privilegio, hermano, de tener ese encuentro con Jesucristo en las aguas bautismales?
Y queda aquellas personas que no han tenido ese encuentro con Jesucristo todavía, que todavía siguen sin comprender, sin saber. No hay nadie que le enseñe. Muchos no estamos enseñando, como el etíope que decía, le dice Felipe, y entiende lo que lees. Es por eso, hermano, que le llamo a cada uno, a usted y a mí, que podamos enseñar de que Jesucristo está vivo, de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Conclusión: si nos mantenemos confiando en Él, tenemos que mantenernos, hermanos, confiando en Él. Sabemos, hermanos, nuestra situación de la cual estamos pasando. Confiemos en Él. Confiemos, no solamente confiar en Él, sino que debe de haber también algo más que le tenemos que añadir: con temor irreverente, andando en el temor del Señor, y seremos victoriosos en todo lo que hagamos. Es por eso que es importante, hermano, recuerden, la victoria está en Cristo. De Él tenemos que depender, porque es nuestro Padre. Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guarda, Él es el que nos alimenta. Nos alimenta. Alimentó a Elías. Los cuervos llevaban comida para alimentarlo. ¿Por qué no ahora en este tiempo? Él lo hace. Solamente lo que tenemos que hacer es mantenernos confiando en Él. Que no haya duda. Que usted no se sienta, bueno, hermano, ay, que ya no sé qué voy a hacer. Ya usted está dudando. Usted está dudando ya. Entonces, hermano, tenemos que confiar en esa confianza verdadera en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que para Él no hay nada, hermano. Siempre la palabra habla que para Él no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Él puede hacerlo todo. Pero lo importante es cuando usted está relacionado con Cristo, que usted está bien con Cristo, usted va a ver todas las maravillas que Él hace, mientras que usted esté bien conectado. Escuchen bien, bien conectado. No podemos estar conectados a media. Es por eso que no vemos los resultados. Es por eso que no vemos lo grande que es el Señor. Es por eso que no vemos las bendiciones. Es por eso que no vemos, Padre, la prosperidad. ¿Por qué? Porque no estamos bien conectados. Suelte, comienza a soltar. Siempre le hablo de esto. Suelte, libere de las cosas que le estancan. Libere. Cante cuando está atribulado. Como usted se sienta atribulado, cante al Señor. Alabe al Señor. Ore al Señor. Busque al Señor a solas. Lea su palabra, medite su palabra. Y Él va a estar ahí siempre. Pero cuando hacemos las cosas bien, hagámosla bien. Hagámosla bien. Y tengamos fe. Vamos a ver los resultados. Resultados de parte de Jesús de Nazaret, el Cristo viviente. Así que, amados hermanos, gracias por escuchar la palabra del Señor, que hayamos aprendido algo y que, pues, si Dios me da la oportunidad, el próximo domingo estaré nuevamente con ustedes. Oren por mí, les pido su oración. Que Dios me lo bendiga a todos.